Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Os suena el DUA, ¿verdad? Pues ir despidiéndoos de él porque ya tiene fecha de caducidad. El 14 de octubre de 2025 el documento único administrativo, tal y como lo conocemos hasta hoy, va a dejar de utilizarse en las aduanas europeas. Durante muchos años, este DUA, como sabéis, ha sido nuestra herramienta para declarar mercancías ante la aduana, pero ahora entra en escena un nuevo protagonista, mucho más digital, más estructurado y también más exigente, el sistema H1. Por eso, en este vídeo vamos a conocer a fondo el nuevo sistema de importación H1. ¡Vamos allá! Entre las funciones estrella de este sistema tenemos la posibilidad de presentar declaraciones completas o simplificadas según nuestro tipo de operación. También la gestión de predeclaraciones, y esto nos permite anticiparnos al despacho y ganar tiempo, o sea que significa que una empresa va a poder presentar electrónicamente los datos de su declaración de importación antes de que la mercancía esté físicamente disponible ante la aduana. Por otro lado, nos permitirá usar el procedimiento EIR, inscripción en los registros del declarante, para poder declarar desde nuestro propio local autorizado sin pasar físicamente por la aduana. Y por último, la integración con el despacho centralizado europeo, que es ideal para las empresas que tienen operaciones en varios países de la Unión Europea. Puedes presentar la declaración desde España, pero la inspección se haga en Alemania, Francia o donde llegue la mercancía. Ahora vamos a empezar con lo más importante: ¿cuándo hay que presentar una declaración de importación en el sistema H1? Mucha gente cree que solo se va a aplicar cuando traemos mercancía de fuera de la Unión Europea, pero en realidad el campo de aplicación es mucho más amplio. Vamos a verlo punto por punto. Tenemos primero la importación de mercancía procedente de terceros países, y esta es la situación más típica cuando traemos un contenedor desde China, Estados Unidos o Marruecos, por ejemplo, y tenemos que hacer una declaración H1 para despachar esa mercancía. Este es el supuesto clásico de importación con aranceles, IVA y control aduanero. Por otro lado, tenemos número 2, introducción definitiva o temporal de mercancía de la Unión que deba documentarse con una declaración en aduana. Este punto puede llevar a confusión, porque lo habitual es que no haga falta declarar nada en aduanas cuando traemos mercancías desde otro Estado miembro de la UE. Entonces, ¿cuándo va a hacer falta? Pues solo en casos excepcionales. Por ejemplo, cuando la mercancía procede de una parte del territorio de la Unión que no está dentro del territorio aduanero de la Unión. Por ejemplo, si la mercancía viene de Busingen, Alemania, o de Monte Athos en Grecia, que aunque están en la Unión Europea, no forman parte del territorio aduanero. O también cuando la mercancía de la Unión entra en España para ser vinculada a un régimen aduanero especial, como puede ser la importación temporal, el depósito aduanero o el destino final. Y también puede ser necesario si se va a realizar alguna operación de control físico, o también control fiscal, control estadístico, etc., que nos exija registrar la entrada en aduanas, aunque no se tribute. Por tanto, aquí lo importante no es el país de procedencia, sino el tratamiento aduanero que requiere esa operación en concreto. En tercer lugar, tenemos la importación de mercancía no perteneciente a la Unión y procedente de depósitos francos o zonas francas. Aquí hablamos de mercancía almacenada en zonas con ventajas aduaneras. Por ejemplo, si tienes mercancía en la zona franca de Barcelona y decides despacharla para venderla en el mercado interior, ahí vas a necesitar una declaración H1. Cuarto, la importación en la península, Baleares o Canarias de mercancía procedente de Ceuta, Melilla u otros territorios que no sean aduaneros de la Unión. Ese punto genera muchas dudas. Ceuta y Melilla no están en el territorio aduanero de la Unión, y si traes mercancía de allí a la península, también tienes que presentar una declaración de importación. Quinto, importación en Ceuta o Melilla de mercancía de cualquier procedencia. Lo mismo, pero al revés. Si llevas mercancía a Ceuta o Melilla desde la península o bien desde fuera, tienes que declararla porque estás entrando en un territorio con un tratamiento fiscal y aduanero diferente. Sexto, tenemos la declaración de vinculación de mercancía bajo un régimen aduanero de importación temporal o perfeccionamiento activo o fiscal, es decir, cuando no vas a nacionalizar la mercancía, sino que vas a usarla bajo condiciones especiales. Por ejemplo, importas componentes electrónicos para montar y exportar.
ahí aplicas un régimen de perfeccionamiento activo y necesitas declararlo con el H1. Séptimo, despacho a consumo de mercancía no perteneciente a la Unión, previamente vinculada en otro régimen. Imagínate que tienes mercancía en un depósito aduanero y decides venderla. Para eso tienes que despacharla a consumo y eso también se declara con el H1. 8. El despacho a consumo de mercancía vinculada a un régimen especial del régimen económico fiscal canario. En Canarias existe un tratamiento fiscal especial y cuando sacas mercancía de un régimen del régimen económico y fiscal de Canarias, también se hace una declaración de importación. 9. Vinculación a un régimen especial del REF canario. Si vas a meter mercancía en esos regímenes especiales del REF, como importación temporal o depósito, también necesitas declararlo. Es decir, tanto para entrar como para salir del régimen necesitas presentar un H1. Décimo y último, el caso menos conocido, el despacho a consumo de mercancía previamente despachada a libre práctica, pero que estaba en un territorio donde no se aplicaba el IVA comunitario. Por ejemplo, mercancía en Canarias que ahora se traslada a la península. Aunque ya estaba en libre práctica, como entra en una zona sujeta a la directiva del IVA, se vuelve a declarar. Además, si estaba en un depósito distinto del aduanero, también se requiere una declaración. Así que, como ves, el sistema H1 no solo se aplica a la clásica importación desde China o Estados Unidos, sino que cubre muchos más escenarios. En esta diapositiva vemos lo que se conoce como las columnas del anexo B, un elemento muy importante del sistema H1. Cada columna representa un tipo de declaración aduanera y como verás, el H1 no es el único formulario, sino una familia de declaraciones adaptadas a los distintos regímenes. Vamos a repasar una por una para que se entienda bien cuándo se utiliza cada tipo. Empezamos con el H1, que se refiere al despacho a libre práctica y también al destino final. Este es el tipo de declaración más habitual. Se utiliza cuando una mercancía entra en el territorio aduanero de la Unión para ser consumida, vendida o utilizada libremente. Y también cubre el régimen de destino final, que permite aplicar exenciones o reducciones arancelarias si la mercancía se utiliza con una finalidad concreta. Por ejemplo, traer piezas para fabricar aviones o barcos. Es la declaración más habitual cuando traemos mercancía de Chile, Brasil, Japón o cualquier otro país para vender en España. El H2 hace referencia al régimen especial de depósito aduanero. Esta declaración se usa cuando quieres introducir mercancía dentro de un depósito aduanero, es decir, un lugar autorizado donde la mercancía puede almacenarse sin pagar derechos de importación y tampoco IVA. Es muy útil si aún no sabes si vas a vender, reexportar o transformar la mercancía. Por ejemplo, si importas café verde desde Colombia y lo almacenas en un depósito mientras decides a qué clientes vas a venderlo. Después tenemos el H3, que es un régimen especial, en este caso la importación temporal. Aquí hablamos de mercancías que entran temporalmente en la Unión con la intención de luego ser reexportadas. Un ejemplo típico, una empresa coreana que envíe maquinaria para una feria en Barcelona y después del evento la maquinaria regresa a su país. En este caso podemos solicitar la suspensión de derechos mientras dure la estancia temporal. El H4 se refiere al régimen especial de perfeccionamiento activo y este régimen permite importar mercancías para ser transformadas o también reparadas, siempre dentro del territorio aduanero de la Unión, pero sin pagar derechos ni IVA en la entrada. Y posteriormente, esas mercancías, una vez transformadas, se van a reexportar. Por ejemplo, una fábrica en Pamplona importa componentes electrónicos de Japón para ensamblar y luego exportar ordenadores a México. La declaración H4 nos permite no pagar aranceles por esos componentes al entrar. Luego tenemos H5, que es la declaración para comercio con territorios fiscales especiales, y aquí entran los casos en los que hay un intercambio de mercancías con zonas como Ceuta, Melilla o San Marino, que aunque están vinculadas a la Unión Europea, no forman parte del territorio aduanero y fiscal normal, habitual y ordinario. Es decir, forman parte del territorio de algunos países de la Unión Europea, pero no del territorio aduanero. Por ejemplo, si enviamos productos desde Algeciras a Ceuta o recibimos mercancía desde Melilla,
Aunque parezca un tráfico nacional, a efectos aduaneros necesitamos esta declaración. Después está el I1, que es la declaración simplificada de importación. Esta declaración permite presentar menos datos en el momento de la importación y completarla más adelante con otra declaración complementaria. Es muy útil en operaciones frecuentes, urgentes o bien automatizadas. Por ejemplo, un operador logístico con autorización, operador económico autorizado, puede usar esta modalidad para acelerar todos sus despachos aduaneros. Y luego tenemos el I2, que es la inscripción en los registros del declarante, el EIR. Y esta es una de las mayores novedades del sistema aduanero moderno. Nos va a permitir que algunas empresas que tienen la autorización no presenten una declaración convencional, sino que registren la operación dentro de sus propios sistemas contables, que ya están auditados por las aduanas. Como ves, el sistema H1 no es solo un cambio de nombre, sino que es todo un ecosistema completo de diferentes modalidades declarativas, y cada una está pensada para una necesidad logística y fiscal diferente. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo evoluciona una declaración desde que se inicia hasta que se activa. Aquí tenemos los tipos de declaración. En esta diapositiva entramos en la parte operativa del sistema H1, cómo se estructura una declaración aduanera y cómo evoluciona desde que se inicia hasta que se activa y despacha. Lo primero que tienes que saber es que una declaración no se presenta siempre de forma cerrada desde el principio. Puede empezar de forma muy básica y evolucionar paso a paso. Vamos a ver los distintos tipos de declaración con sus códigos y cómo se relacionan entre sí. Tenemos el PDI, predeclaración incompleta, que es como un borrador, contiene solo un conjunto mínimo de datos que son suficientes para que aduanas te genere un MRN, es decir, un número de referencia de la declaración. Esto es muy útil si necesitas ir adelantando los trámites o asignar una referencia para logística, pero aún no tienes todos los datos disponibles. Por ejemplo, sabes que el barco llega mañana, pero te falta un número de conocimiento de embarque, entonces puedes registrar una PDI hoy y completarla mañana. Luego, esa PDI se va a convertir en una declaración completa o simplificada cuando se añadan los datos que faltan. Por otro lado tenemos la DPA, que es una declaración completa pendiente de activación con el código D. Aquí ya tienes todos los datos necesarios y presentas la declaración completa, pero todavía no está activa. Necesita un paso más, la activación, que puede ser automática o mediante el mensaje IE432ACT, y una vez activada pasa al siguiente nivel. La DAC es la declaración completa activada con códigos A, Z, U o V. Este es el estado final de una declaración completa. Ya está validada, activada y lista para que la aduana proceda al despacho. Los códigos A, Z, U y V indican variaciones según si es una declaración normal, complementaria, recapitulativa, etc. Tenemos también la SPA, declaración simplificada pendiente de activar, con los códigos E y F. Es igual que la DPA, pero en formato simplificado, es decir, se presenta con menos datos gracias a una autorización previa del declarante. Es muy útil en empresas que tienen un gran volumen de operaciones y desean automatizar sus procedimientos. Por ejemplo, una empresa operador económico autorizado puede tener autorización para utilizar declaraciones simplificadas. Presenta un SPA con los datos básicos y una vez activado pasa al siguiente nivel. Y tenemos la SAC, que es una declaración simplificada activa con los códigos B y C. Una vez activada, la declaración SPA se convierte en SAC. Pero ojo, el proceso no acaba aquí, porque muchas veces las SAC necesitan ser completadas con una declaración adicional para poder complementar todos los datos obligatorios. ¿Y cómo se completan las simplificaciones? Muy sencillo, si la SAC necesita ampliarse, puede dar lugar a declaraciones complementarias con los códigos X, Y o U. Por ejemplo, una declaración periódica mensual que agrupa varias operaciones de importación. En resumen, podemos empezar con una PDI para ir ganando tiempo, luego la completamos a DPA o SPA y finalmente se activa la DAC o la SAC. ¿Cuándo se activa? O bien lo haces tú con el mensaje IE432ACT o bien lo hace la aduana de forma automática.
si detecta que todo ya está en orden. Consejo: si trabajas con un sistema ERP o software de gestión aduanera, asegúrate de que puede gestionar toda esta evolución de tipos, porque es muy importante para la trazabilidad y para la correcta presentación ante aduanas. Ahora vamos con los escenarios. En esta diapositiva vamos a hablar de un concepto muy importante en el sistema H1, el CCI o Despacho Centralizado Europeo. Puede sonar bastante complicado al principio, pero te lo voy a explicar de forma sencilla y con algún ejemplo. Imagina que vas a importar una mercancía desde un país tercero como puede ser México y que la mercancía entra por el puerto de Valencia. Ahora la gran pregunta es, ¿quién tramita y controla la declaración? ¿La aduana por la que entra la mercancía o la aduana interior donde se va a gestionar el despacho? Y eso es justamente lo que regula el escenario CCI o Despacho Centralizado Europeo. Aquí hay dos escenarios posibles dentro del CCI y uno más si no aplica. Vamos a verlos. El primer caso es CCI con aduana PCI, punto de control de importación. Aquí la mercancía se presenta físicamente en una aduana, por ejemplo el puerto de Barcelona, y esa misma aduana actúa como aduana de presentación de la mercancía. Esto ocurre cuando la aduana que controla la mercancía no es la misma que supervisa la declaración, es decir, tenemos dos actores, uno recibe la mercancía, PCI, y otro revisa y valida el contenido de la declaración, SCI, que veremos ahora. Este escenario es común en los despachos centralizados o en operaciones donde se presenta físicamente la mercancía en un sitio pero se despacha desde otro. El segundo caso es CCI con aduana SCI, supervisión de la declaración. En este caso, la aduana española actúa como SCI, es decir, como aduana de control de la declaración electrónica, pero no recibe físicamente la mercancía. Aquí es donde entra el despacho centralizado y es muy típico en operaciones con operadores económicos autorizados. Por ejemplo, una empresa en Madrid que tramita todas sus declaraciones de importación desde su sede, aunque la mercancía llegue por Algeciras, Bilbao o cualquier otro puerto europeo. La aduana de Madrid es la SCI, mientras que la aduana de entrada, por ejemplo Algeciras, es la PCI. El tercer caso es cuando no hay despacho centralizado europeo, no CCI, y este es el escenario más sencillo. La declaración no implica CCI porque la aduana que recibe la mercancía es la misma que tramita y valida la declaración, así que todo se gestiona desde una única aduana. Por ejemplo, una pequeña importación aérea que llegue al aeropuerto de Zaragoza y se despache desde allí mismo. Y en estos casos no se activan procedimientos de coordinación entre distintas aduanas. Es muy importante entender esto porque el tipo de escenario va a afectar directamente a cómo presentamos la declaración, a qué aduana nos dirigimos y cómo se coordina el despacho. Ahora vamos a ver los niveles de la declaración. En esta diapositiva vamos a ver cómo se estructura una declaración H1 por dentro. Este nuevo sistema no se basa simplemente en rellenar casillas, como hacíamos en el antiguo DUA, sino en niveles de información jerarquizados, y son muy similares a cómo se organizan los datos en una base de datos o en un software moderno. Imaginaros que vuestra declaración es como un edificio que tiene 3 plantas. En la planta superior tenemos la cabecera, en la planta de en medio el envío y en la planta inferior cada partida individual. Así que vamos a subir y bajar esas escaleras y ver qué tenemos en cada piso. En el nivel D tenemos el Declaration Header, es decir, la cabecera. Este es el nivel más general y aquí tenemos toda la información que va a afectar a la declaración en su conjunto. Por ejemplo, el tipo de declaración, el número EORI del declarante, la aduana de presentación, los regímenes solicitados, etc. Es decir, todo lo que no varía entre partidas individuales, y eso lo pondremos aquí. Así que piensa como los datos del remitente y el destinatario en una carta. Esto es común a todo lo que va dentro del sobre, y eso es lo que va en la cabecera. Luego tenemos el nivel GS, que sería el Boot Shipment, que es el envío o su cabecera. Y este nivel agrupa toda la información sobre el conjunto de mercancías que están sujetas a la declaración. Así que, si estás haciendo una declaración con 5 partidas distintas, aquí pondrás la información que las une a todas, como son el tipo de transporte, el Incoterm, el país de origen del envío
o los documentos comunes a todo el embarque, y este es el punto intermedio entre lo general y lo detallado. Importante, este nivel se utiliza en declaraciones normales, simplificadas o también mediante inscripción en registros, e incluso en declaraciones complementarias. Vale, después tenemos el nivel SI, Boots Item, que es la partida, y aquí llegamos al nivel más bajo, pero también el más detallado, cada partida individual de mercancía. Si estás declarando un contenedor, por ejemplo, con 100 cajas de herramientas, 200 ruedas industriales y 50 motores eléctricos, cada uno de esos productos tiene su propia partida, con su propia clasificación arancelaria, cantidad, valor en aduana, origen exacto, preferencia, etc. Y este es el nivel que aduanas examina con lupa, especialmente si hay dudas sobre clasificación, valor u origen. Es importantísimo entender muy bien estos tres niveles, porque si colocas mal la información, por ejemplo, declaras un documento de transporte a nivel de partida cuando afecta a todo el envío, la declaración puede ser rechazada por validación. Además, algunos DE, elementos de dato, solo pueden figurar en un nivel concreto y no pueden repetirse en otros, es decir, cada dato tiene su sitio y no puede duplicarse. Así que como consejo, si utilizas un software de gestión aduanera o un ERP que genere las declaraciones H1, te tienes que asegurar de que entiende y aplica perfectamente esta jerarquía. Vamos ahora con una de las partes que más cambios introduce este nuevo sistema H1, los tipos de declaración adicional identificados bajo el código DE 1102000000. Si trabajas habitualmente con declaraciones de importación, estos códigos te van a sonar, pero ahora tienen más protagonismo. ¿Qué son estos códigos? Son identificadores que complementan la información principal de una declaración y que van a indicar el tipo de procedimiento que estamos utilizando. Es decir, si estamos haciendo una declaración normal, una declaración simplificada, una predeclaración o una declaración complementaria. Vamos a repasarlos uno a uno y ver para qué sirve cada uno. El código A es la declaración en aduana normal y se basa en el artículo 162 del CAU, el código aduanero, y es la típica declaración completa, con todos los datos y presentada antes de la llegada o en el momento de la llegada de la mercancía. El código B es una declaración en aduana simplificada ocasional y se aplica en casos puntuales y está regulada por el artículo 166.1 del CAU. Por ejemplo, una empresa española realiza una importación muy poco habitual como una máquina usada para un evento específico. El código C es la declaración en aduana simplificada pero de uso habitual y también viene regulada según el artículo 166 pero en el apartado 2. Por ejemplo, un operador económico autorizado que hace importaciones semanales se puede beneficiar de este modelo para poder agilizar los trámites. El código D es una predeclaración en aduana normal, es decir, aún no se ha activado la declaración completa, pero sí se ha transmitido con antelación y está vinculada al artículo 171 del CAU. Es muy útil para poder adelantar trabajos si la mercancía va a llegar en breve y queremos ganar tiempo en el despacho. El código E es una predeclaración simplificada ocasional. Es como el código B, pero por anticipado. Por ejemplo, si queremos notificar que vamos a realizar una importación muy puntual y prepararnos una simplificada con antelación. El código F es una predeclaración simplificada pero de uso habitual y es equivalente al código C pero por anticipado. Por ejemplo, si usamos una declaración simplificada habitual y queremos activar los mecanismos con antelación, entonces tenemos que utilizar este código F. El código X es la declaración complementaria que está vinculada a declaraciones simplificadas del tipo B o E. Imagina que has hecho una declaración simplificada ocasional y más tarde completas los datos. Ahí entra la complementaria con el código X. El código Y es una complementaria para simplificadas de uso habitual, es decir, las que tienen códigos C o F, y es ideal cuando tu operativa está basada en declaraciones simplificadas periódicas. El código Z es una declaración general o periódica que es complementaria en el marco del artículo 182. ¿Qué significa esto? Que puedes agrupar varias operaciones y presentar una declaración periódica, por ejemplo, una vez al mes.
Código U es una declaración recapitulativa complementaria de las simplificadas C y F. Es similar a la Y, pero más específica en la recapitulación de movimientos o partidas. Por ejemplo, si importas componentes semanales desde China, con simplificadas, y al final del mes haces un cierre con el código U. El código V, como el anterior, pero en el marco del artículo 182, está más vinculado a procedimientos específicos de inscripción en registros. Por ejemplo, empresas autorizadas que operan con inscripción en registros y presentan un resumen mensual con este código. En esta nueva diapositiva vamos a entrar en una parte muy importante para cualquier declaración aduanera, los elementos personales, es decir, quién es quién dentro de la operación. Y como ves, hablamos aquí del nivel de cabecera, porque esta información va a afectar a toda la declaración independientemente del número de partidas. Vamos uno por uno. El importador, código 1304000000. Este es el operador que importa la mercancía a la Unión Europea y en el sistema H1 su identificación se recoge con el campo Importer y es obligatoria, 11, es decir, debe indicarse siempre un único importador. El código ESR 0974 se refiere al formato de validación que debe cumplir ese número EORI. Importante, si el importador es un particular, por ejemplo alguien que importa un coche para uso propio, su condición se marcará con un indicador específico dentro del campo adicional DE 1202000000. Después tenemos el declarante con el código 1305000000. El declarant es la persona física o jurídica que presenta la declaración en nombre propio o en representación de otro y también es obligatorio y único. Aquí pueden aplicarse los códigos ESR 0974 y R0597, que verifican que ese declarante está registrado correctamente y que si actúa como representante lo hace de forma legal. Luego tenemos la persona que proporciona la garantía, con el código 1320000000. Este campo es opcional, 01, y solo se rellena si alguien distinto del importador garantiza los derechos arancelarios. Se indica con Person Providing a Guarantee y los códigos ESR 0986, R0995 y C0824 van a validar que esa persona está autorizada para presentar garantías ante la aduana. Por ejemplo, una entidad financiera o una sociedad matriz que ofrece la garantía centralizada para varias filiales. Persona que paga los derechos de aduana, código 1321000000. Otro campo opcional, 01, que identifica a la persona que efectivamente realiza el pago de los derechos. Puede coincidir con el importador o puede ser un tercero, Person Paying Customs Duty. Aquí se aplican hasta 4 códigos de validación, ESR 0986, R0995, ESR 0974 y C0809. Ojo, no es obligatorio rellenarlo, pero si lo haces, asegúrate de que esa persona esté reconocida ante la aduana como un pagador válido. Y después tenemos el representante con el código 1306000000. Por último, esta figura, el representative, es el campo también opcional 01 porque no todas las declaraciones llevan representación, pero cuando sí la hay, como en el caso de las agencias aduaneras actuando en nombre del importador, este campo tiene que completarse. El código ESC 0638 valida que ese representante tiene capacidad legal para actuar ante la aduana. En resumen, todos estos elementos personales tienen que estar perfectamente identificados y validados dentro de la declaración, y si alguno es incorrecto, el sistema lo va a bloquear. En el nuevo sistema H1, cada persona implicada tiene su campo y sus reglas, y las autoridades aduaneras van a cruzar automáticamente esta información con los registros EORI, con las autorizaciones de representación y las garantías. Pasamos ahora a un campo muy importante en muchas declaraciones de importación, el documento previo. Técnicamente lo conocemos como el DE 1201000000.
Este dato es obligatorio cuando la declaración está identificada con uno de estos tipos adicionales, A, B, C, U, V, X, Y o Z, y también será obligatorio cuando trabajemos en un entorno CCI, es decir, el despacho centralizado europeo, y el país de entrada sea España como PCI, es decir, el punto de contacto inicial. ¿Y qué es exactamente este documento previo? Es la referencia de un documento que da origen a la declaración actual. Puede ser un DDT, una declaración anterior, una declaración de depósito temporal, una inscripción en registros, etc. Todo va a depender del caso concreto. Y ahora vamos a repasar los códigos más importantes que pueden aparecer en este campo. Tenemos el 9EQV, que es la entrada de equipaje de viajeros, utilizado cuando las mercancías proceden del régimen específico para equipaje acompañado. Después está el 9EZF, que es la entrada en zona franca. Cuando las mercancías entran desde una zona franca, este es el documento previo. El 9IRR, entrada irregular, utilizado en situaciones excepcionales donde no hay un documento formal previo, pero la mercancía ha accedido irregularmente. El 9NDD, no declaración de DDT, se aplica cuando no se exige formalmente una declaración de depósito temporal, por ejemplo por decisión del recinto aduanero. El 9ZZZ, otros documentos, es un código comodín para situaciones que no encajen en ninguna de las anteriores. Y también, además, encontramos documentos previos estructurados que son más técnicos, como el N337, declaración de depósito temporal. Es muy habitual, especialmente cuando las mercancías han sido almacenadas bajo control aduanero antes de importarse. Tenemos el N955, que es el cuaderno ATA, y es utilizado en operaciones temporales bajo el cuaderno ATA, como pueden ser ferias o muestras comerciales. Tenemos el NCLE, inscripción en los registros del declarante, y aquí se refiere a operaciones simplificadas donde se inscribe la entrada en el propio sistema del declarante, y es obligatorio para las declaraciones de los tipos Z y V, y puede declararse a nivel de envío, GS, o a nivel de partida, SI. Y el NMRN, declaración o notificación MRN, es uno de los más comunes y permite vincular esta declaración con otra anterior a través del número MRN. Aquí tenemos varios usos según el tipo de documento, como el DVD, RUN, TRS, IDA para número de partida en DVD. También DUA para declaraciones de importación tipo X, Y y U, el DUE para exportaciones y el NIM, que es obligatorio en declaraciones Z y V si se exige I2, información del tipo de régimen. Entramos ahora en el campo DE 1202000000, que es conocido también como información adicional. Este campo sirve para declarar algunos documentos nacionales y comunitarios que complementan o justifican la declaración de aduanas. ¿Qué tipo de códigos nos encontramos aquí? Los códigos válidos empiezan por letra y se validan según la tabla H1C 122N. De los códigos comunitarios solo se podrán declarar los que comiencen por 0, tal y como recoge la tabla CSRD C239, y en el caso de códigos nacionales se incluyen también aquí las autorizaciones europeas de destino final, que no estén previstas en el campo específico de código de destino, CD. Vamos a ver algunos ejemplos. El A0002 es el procedimiento de introducción de mercancía y es utilizado para reflejar el tipo de procedimiento de entrada. Se utiliza a nivel CAB y aplica para declaraciones de los tipos A y B. Después tenemos el A0003, que es el método de pago de la administración ATC y sirve para declarar cómo se van a pagar los tributos. También en nivel CAB y es válido para declaraciones del tipo R, A y J. Tenemos el A0004, que es para los datos de conocimiento en Ceuta y Melilla, y este código se utiliza para declarar el número de conocimiento de embarque en las ciudades autónomas. Nivel CAB para las declaraciones tipo E. Y ahora pasamos a códigos relacionados con autorizaciones especiales de destino final. Tenemos el AC990, que es la autorización para buques y plataformas, según el reglamento delegado, y se declara a nivel
PAR. Tenemos el AD 019, que es autorización para poder beneficiarse de un régimen económico por medidas antidumping o compensatorias, y es también a nivel PAR, y el AN 990, que es una autorización EUS para régimen de destino final y corresponde con la autorización prevista en la columna 8C del anexo A del reglamento delegado a nivel PAR. Y finalmente otros códigos específicos en el contexto ATC serían el I032, que es para representación de un ATC diferente al estatal y se declara a nivel CAB, y el I033 para indicar si el importador es un particular o no. Este dato es importante para ajustar obligaciones fiscales y también las exenciones, y se declara a nivel CAB y se codifica con S o N. Así que este campo es muy importante para justificar regímenes especiales, formas de pago, destinos finales o condiciones particulares del operador. Por otro lado, dejar claro que los acrónimos CAB y PAR hacen referencia a los niveles en los que debe declararse una determinada información dentro de la estructura electrónica del sistema aduanero H1, que está basado en el modelo de datos del CAU. Así que CAB es cabecera y se utiliza para indicar que el dato o documento debe declararse una única vez para toda la declaración, es decir, a nivel de cabecera. Por ejemplo, un documento relativo al método de pago o a una autorización general del importador se declara a nivel CAB porque afecta a toda la declaración, no solo a algunas partidas concretas. El acrónimo PAR hace referencia a la partida. Se refiere a que el dato o documento debe declararse a nivel de cada partida arancelaria. Por ejemplo, si una autorización solo aplica a ciertos productos dentro de la declaración, entonces se va a indicar para esa partida específica y se declara a nivel PAR. Ahora vamos a entrar en el procedimiento aduanero solicitado y su conexión con el régimen precedente. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es que este campo de datos se estructura en 4 cifras. Las 2 primeras van a indicar el régimen solicitado, es decir, lo que pretendemos hacer con la mercancía, y las 2 últimas reflejan el régimen anterior, aquel del que proviene la mercancía en su tránsito aduanero. Por ejemplo, un código como 4000 indicaría despacho a libre práctica procedente de fuera de la Unión. Pero si hablamos del nuevo H1, hay un cambio importante que tenemos que conocer. Desaparece el régimen 49 y aparece el 44. Esto es muy importante. El régimen 49 se utiliza tradicionalmente para ciertas operaciones dentro de la Unión, como el despacho a consumo entre zonas donde sí y donde no se aplica el IVA, como puede pasar entre la península y Canarias, las entradas desde zonas francas o depósitos REF, o bien operaciones con países con los que la UE mantiene una unión aduanera, como Turquía para algunos productos industriales, Andorra o San Marino. Con el H1, este régimen 49 desaparece de los códigos válidos para las declaraciones y esto obliga a cambiar la operativa documental para todos estos casos, y en su lugar se introduce el régimen 44, que se refiere a situaciones muy concretas y específicas, como son el despacho a libre práctica y a consumo con exención total o parcial de derechos, que normalmente se usa para mercancías destinadas a un uso particular o a un fin específico que justifica una reducción arancelaria, y también se usa en operaciones de integración en plataformas de perforación, embarcaciones o buques, cuando se trate de mercancía que no pertenece a la Unión. Y este cambio afecta especialmente a los agentes aduaneros, transitarios y operadores logísticos que venían acostumbrados a los códigos anteriores. Ahora ya no podemos utilizar el 49 como antes. Ahora nos vamos con las preferencias arancelarias, y este campo es importantísimo en cualquier declaración aduanera, porque se refiere al trato arancelario que va a recibir nuestra mercancía, es decir, si tiene derecho a un arancel reducido, si está exenta o si se le aplica algún acuerdo preferencial, pues todo esto se refleja dentro de este campo. Pero ojo, porque hay cambios muy importantes con la implantación del sistema H1, porque desaparece la preferencia 0 que antes se podía declarar, y también se limitan los códigos admitidos, como consecuencia del nuevo régimen 44 del que os he hablado en la diapositiva anterior, y además ya no se permiten códigos nacionales dentro de este apartado. Así que este campo se compone de 3 cifras, pero se estructura en 2 partes. La primera fila indica el tipo general de régimen arancelario,
1. Régimen erga omnes, es decir, el arancel general que se aplica a todos los países que no tienen acuerdos preferenciales. 2. SPG, o lo que es lo mismo, el sistema de preferencias generalizadas que permite a ciertos países en desarrollo exportar con aranceles reducidos. 3. Otras preferencias arancelarias, pero distintas del SPG, como los acuerdos bilaterales o de asociación. Y 4. Derechos de aduana en aplicación de acuerdos de la Unión Aduanera, firmados por la Unión Europea, como los vigentes con Turquía para algunos productos industriales, Andorra o San Marino. Luego tenemos las dos cifras siguientes, que especifican el tipo concreto de trato preferencial, y aquí van algunos ejemplos. El 00 indica que no se aplica a ninguno de los casos especiales, es decir, no hay suspensión, contingente ni nada particular. El 10 indica que se aplica una suspensión arancelaria y esto implica una reducción o eliminación temporal del arancel. El 19 es muy específico y se refiere a una suspensión temporal para productos aeronáuticos que vengan respaldados por un certificado de aptitud, como el formulario EASA 1 o un documento equivalente. Por ejemplo, si importas una pieza de avión con este tipo de certificado, esta es la codificación que tienes que utilizar. Y el 20 para contingente arancelario, es decir, un volumen de mercancía concreto que puede beneficiarse de un arancel preferente hasta agotar el cupo. Así que este campo informa al sistema de qué trato arancelario se le va a aplicar a la mercancía y por tanto es muy importante para la liquidación de la deuda aduanera. Ahora, en esta diapositiva vamos a pararnos en dos supuestos muy concretos dentro del régimen 40 de despacho a libre práctica. El primer caso, el despacho a consumo de mercancías dentro del marco del comercio entre la Unión y los territorios fiscales especiales, que están recogidos en el artículo 1, apartado 3 del CAU. En este caso, el tipo de declaración es CO y el régimen solicitado es el 40. Como procedimiento adicional, se declara F15, que va a identificar esas operaciones con territorios como las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, donde hay un régimen fiscal diferenciado. Y en cuanto a la preferencia arancelaria, aquí no se indica ninguna porque desaparece la clave 0, la cual es una de las novedades de este sistema H1. Y ojo, si declaramos este supuesto, hay que acreditar el Estatuto de Mercancía de la Unión. El segundo caso es el despacho a consumo de mercancías procedentes de países con los que la Unión Europea mantiene una unión aduanera plena. Aquí la declaración ya no es CO, sino IM, porque se trata de una importación desde fuera de la UE. El régimen también es 40, pero esta vez el procedimiento adicional es F16, que va a indicar que estamos en el marco de una unión aduanera bilateral. ¿Y con qué países? Principalmente 3. Andorra, donde se presenta el documento T2L, San Marino con el T2LM y Turquía, recordad que es para algunos productos industriales y también para algunos productos agrícolas procesados y se utilizará el documento ATR. A diferencia del caso anterior, aquí sí hay una preferencia arancelaria y concretamente se indica con el código 4, que representa los derechos de aduana aplicados en virtud de acuerdos de unión aduanera con la UE. Ahora nos vamos con la declaración en casos de destino final. Ha entrado en escena el régimen 44 de destino final y esto marca una diferencia a la hora de declarar algunas reducciones arancelarias en las declaraciones de importación. En esta tabla vemos cómo tenemos que consignar ahora esas operaciones que hasta hace poco utilizaban otros códigos o procedimientos menos definidos. Vamos a verlo por partes. Primera fila, suspensión con destino final. Esto se refiere a mercancías que se benefician de una suspensión arancelaria, pero solo si son destinadas a un uso final concreto dentro de la Unión Europea. En este caso hay reducción arancelaria del tipo 15, el régimen aduanero va a ser el 0740, es decir, mercancía en régimen de libre práctica para destino final. En la casilla de preferencia 1411 se utiliza el código 10, correspondiente a la suspensión, y en el campo de información adicional DE 1202 hay que declarar N990 y también C990, que van a justificar esta reducción. Y en la segunda fila
tenemos el contingente con destino final. Aquí hablamos de mercancías que disfrutan de aranceles reducidos, pero dentro de un cupo o contingente arancelario, y también con condiciones de destino final. En este caso tenemos una reducción del tipo 23, el mismo régimen 0740, la preferencia 20 que identifica el uso de un contingente arancelario y como información adicional únicamente el código N990. Ojo, es importante declarar muy bien el número de contingente disponible. Y en la tercera fila tenemos el destino final sin más. Este es el caso más genérico dentro del régimen 44, que son las mercancías importadas para algún uso específico, pero sujetas a supervisión posterior por parte de la aduana. Y aquí se indica una reducción del tipo 40, que es la propia figura del destino final, preferencia 00, porque no se solicita ni suspensión ni contingente, y en información adicional también el N990. Así que si vamos a acogernos a reducciones arancelarias por destino final, ya no basta con una simple casilla marcada. Ahora tenemos que declarar de forma muy clara el régimen, la preferencia 1411 correspondiente y los códigos de información adicional que justifican el beneficio. Y ahora nos metemos en una tabla especialmente importante, los casos donde ya no pueden utilizarse reducciones nacionales, como las antiguas claves del 36.2, y por tanto tenemos que declarar siguiendo las nuevas pautas de H1. Esta diapositiva recoge situaciones muy concretas y algunas ligadas a territorios especiales y algunas otras a mercancías sensibles. Vamos por partes. Primera fila, medidas específicas Canarias, contingente. Se trata de productos que accedían a reducciones arancelarias mediante contingentes específicos para Canarias, pero sin obligación de destino final. En este caso no se declara destino final, se identifica con la reducción antigua 83. El régimen 40, preferencia 00, porque ya no se usa la clave 0, el documento de soporte no se exige, pero sí hay que añadir en procedimiento adicional el código 511 y como observación indicar que estamos ante un contingente específico. Segunda fila, medidas específicas Canarias con destino final. Aquí sí hablamos de productos que además del beneficio deben tener un destino final garantizado. Los cambios más importantes son que se marca el sí al destino final, reducción antigua 84, régimen 40, preferencia sigue siendo 00, documento de soporte 1501, procedimiento 44 y no requiere procedimiento adicional, pero sí el documento justificativo del destino. Tercera fila, régimen especial de abastecimiento, el REA. Esta fila recoge importaciones en Canarias, por ejemplo, productos alimentarios o materias primas, bajo el REA sin destino final. Y aquí vemos reducción antigua 85, régimen 40 o 49, según si la mercancía entra en libre práctica o no, documento 1106, procedimiento adicional 512 y sin código de destino final. Cuarta fila, el REA con destino final, por ejemplo el tabaco. Es un caso específico para tabaco bajo el REA que sí exige destino final. La reducción 86, el régimen 40, preferencia 00, documentos 1502 y también 1106, procedimiento 44 y observación importante, el 1502 exige el 1106 según el H1M EDNAC, que es el manual técnico de referencia para el sistema H1 en ámbito nacional. Y la última fila, armas y equipos militares con destino final. Este es otro caso que tiene su propia casuística muy específica por tratarse de productos de defensa o seguridad nacional. Reducción antigua 96, régimen 40, documentos requeridos 1503 y C645, procedimiento 44 y observación se exige el C645 otra vez según el H1 MEDNAC. Nos vamos ahora con los documentos presentados, certificados y autorizaciones. Uno de los cambios más importantes en el sistema H1 afecta directamente a la conocida casilla 44 del DUA.
Hasta ahora, esa casilla era algo así como un cajón desastre, donde metíamos todo tipo de documentos, licencias, certificados, referencias, autorizaciones, justificantes, etc. Pero con H1 esto cambia totalmente. Ahora, esa información se ha reorganizado y se declara en bloques estructurados, según el tipo de documento, cada uno con su código específico de datos, Data Element o DE. Algunos ejemplos serían el DE 1203000000, que sería Supporting Document para documentos de soporte generales, como certificados sanitarios, documentos justificativos o algunos similares. Luego tenemos el DE 1204000000, que sería Additional Reference, y aquí van los datos adicionales de referencia, como pueden ser números de autorizaciones previas o referencias legislativas. Tenemos el DE 1205000000. Este es el Transport Document y está específicamente reservado para los documentos de transporte, como pueden ser conocimiento de embarque, CMR, carta de porte aéreo, etc. Y el DE 1212000000 Authorization, que aquí tenemos que meter las autorizaciones aduaneras como el uso de simplificaciones, procedimientos especiales o licencias particulares. Otra novedad es que estos datos pueden indicarse a 3 niveles: a nivel de toda la declaración, D, a nivel de envío, GI, Goods Item, o incluso a nivel de partida arancelaria, SI, Statistical Item. Y esto en la práctica implica que un mismo documento podría aparecer en varios niveles dependiendo del caso, por ejemplo, una autorización global para toda la operación o un documento técnico específico aplicable solo a una mercancía concreta. Ahora llegamos a una de las claves técnicas del nuevo sistema H1, el elemento de datos 1203, o también conocido como Supporting Document. ¿Y esto qué significa? Que los documentos y certificados que se presentan en apoyo de la declaración de importación tienen que estar codificados de forma exacta y normalizada. En el caso de los documentos internacionales o de la Unión Europea, se declararán utilizando un código predefinido, que viene seguido de un número de referencia o identificador. Por ejemplo, los certificados de conformidad sanitarios o fitosanitarios de ámbito europeo. Pero para los documentos nacionales, como autorizaciones emitidas por la agencia tributaria, el proceso cambia un poquito. Estos también tienen que declararse con un código definido, pero los códigos utilizados responden a la nomenclatura propia del Estado miembro. En el caso de España, estos códigos empiezan por un número. Vamos a ver algunos ejemplos de códigos que ya están operativos. El código 1500 es la autorización para uso de un depósito distinto del aduanero o depósito REF. El 1501 es autorización H1 para destino final en Canarias para productos industriales. El código 1502 es una autorización H1 para destino final en Canarias para el tabaco. El 1503 es la autorización H1 para armas y equipos militares. El 1507 es autorización fiscal para perfeccionamiento activo. El 1508 autorización fiscal para perfeccionamiento pasivo. Y el 1509 autorización para importación temporal fiscal. ¿Y por qué es importante declarar muy bien estos códigos? Porque si no coinciden con los autorizados por TARIC o con la validación automática, la declaración va a ser rechazada. Además, cada código viene asociado a una normativa específica y a un beneficio concreto, como puede ser reducción arancelaria, exención fiscal o aplicación de régimen especial. Así que utilizarlo mal puede implicar pagar más impuestos de los necesarios. Ahora vamos con otro elemento importante dentro de la declaración, el 1204 Additional Reference, y este campo está reservado para referencias adicionales que pueden ser necesarias para justificar el origen, el transporte directo o para cumplir con algunas condiciones específicas de acuerdos preferenciales o medidas de control comercial. ¿Cómo se declaran? Igual que en el caso anterior, tenemos que indicar mediante un código definido en el título 1 del anexo B del CAU y, si es necesario, también con un número de identificación o referencia reconocible. Ojo, los códigos aquí no son inventados ni libres, sino que forman parte de una lista cerrada y validada por TARIC. Vamos a ver otra vez algunos ejemplos. El I-001 es para productos obtenidos íntegramente en Líbano y transportados directamente desde allí hasta la Unión Europea. El I-003 es para productos obtenidos íntegramente en Túnez y transportados directamente a la UE.
El I006 indica que cada pieza lleva un sello al principio o al final y ha sido directamente transportada. El I007 es similar, pero se trata de un precinto colocado sobre cada pieza. El I008 es para productos transportados directamente desde Turquía hasta la Unión Europea. El I013, obligación de incluir determinadas menciones en el certificado de circulación. El I015, muy importante en el comercio internacional de alto valor, diamantes en bruto transportados en contenedores inviolables, cumpliendo con el proceso de Kimberley. Y el I017, por poner algunos, que es para productos obtenidos íntegramente en Jordania y transportados directamente a la UE. ¿Y qué tienen en común todos estos códigos? Pues que sirven para documentar las condiciones específicas que nos exigen, bien los acuerdos internacionales o la normativa aduanera europea, y tenemos que insertarlos obligatoriamente para poder aplicar una preferencia arancelaria, un trato especial o una exención. Ahora entramos en otro bloque importantísimo dentro de la declaración aduanera, los documentos de transporte o Transport Documents, que vienen identificados bajo el código 1205002000. ¿Y por qué son tan importantes? Porque van a justificar el medio de transporte que hemos utilizado, el recorrido de la mercancía, y también permiten verificar la trazabilidad y la legitimidad del envío. Estos documentos los tenemos que indicar siempre a través de un código estandarizado y nos viene definido en el título 1 del anexo B del CAU, y por supuesto toda la codificación tiene que estar actualizada y aparece en la base de datos TARIC. Como ejemplo os enseño algunos de los documentos. El código C625 hace referencia al manifiesto renano, típico para el transporte fluvial de la zona del Rin. El C664 y el C665 son para declaraciones postales, CN22 y CN23, que son obligatorias en envíos de bajo valor. El N703 es la hoja de ruta emitida por un transitario y es muy típica en grupajes. El N704 es el clásico conocimiento principal, o también llamado Master Bill of Lading. El N705 es el conocimiento de embarque, imprescindible para el transporte marítimo. El N714 es otro emitido por transitario, como el House Bill of Lading. Y tenemos el N720, para no citar más, es la carta de porte CIM, el documento ferroviario internacional. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de transporte que hemos utilizado, y esto va a determinar el documento que tenemos que declarar. Y todos estos documentos tienen un valor probatorio frente a la aduana. Ahora llegamos al campo 1212, donde se van a indicar todas las autorizaciones que respalden la operación aduanera. Y este es un campo muy importante en el sistema H1 porque vincula la declaración aduanera con las decisiones previas de la autoridad aduanera, ya sea una autorización de simplificación, un operador económico autorizado, un depósito autorizado o una condonación parcial de derechos. ¿Qué tipo de autorizaciones tenemos que incluir aquí? Pues todas las concedidas por la aduana, que deben figurar expresamente en la declaración. Por ejemplo, autorizaciones de regímenes especiales, el OEA, operador económico autorizado, en cualquiera de las modalidades, las autorizaciones de despacho centralizado, las simplificaciones contables o documentales y las decisiones de aplazamiento de pago o condonación parcial. Y todas estas autorizaciones aparecen en CSD, Customs Decision System, y se reflejan mediante un código estándar. Normalmente es alfanumérico junto con la clave de autorización que corresponda. Vemos como siempre algunos ejemplos de códigos. El C019 es para autorización de perfeccionamiento pasivo. El C501, C502 y C503 es para el estatuto OEA, operador económico autorizado, para el de simplificación o el de seguridad o ambas. El C504 es autorización para simplificar el cálculo del valor en aduana. El C506 es para el aplazamiento de la deuda aduanera, y por ahí os he dejado otros más a los que podéis echar un vistazo. Todas estas autorizaciones tienen que estar previamente concedidas, ser válidas en el momento del despacho y aparecer correctamente codificadas. Nos vamos ahora al Additional Fiscal Reference,
13.16.000.000. Y este campo es especialmente importante en las operaciones que se van a acoger a los regímenes 42 y 63, es decir, aquellos en los que se difiere el pago del IVA en frontera, porque el adquirente es identificado como deudor del impuesto dentro de otro Estado miembro. Hasta ahora, muchos declarantes estaban acostumbrados a introducir los códigos I040, I041 o Y042 en la casilla de referencias adicionales. Pero ojo, esto ya no está permitido dentro del sistema H1. ¿Qué cambia entonces? En lugar de esos antiguos códigos, ahora tenemos que utilizar el campo Additional Fiscal Reference, que está específicamente diseñado para estos supuestos, y se introducen los siguientes códigos normalizados. El Y040, que es NIF-IVA del importador designado o reconocido como deudor, y es sustituido por FR1. El I041, NIF-IVA del cliente que es deudor en una adquisición intracomunitaria, sustituido por FR2, y el Y042 NIF-IVA del representante fiscal en el Estado miembro de importación, sustituido por el FR3. ¿Qué implica esto a nivel práctico? Que si declaras un régimen 42 o 63 y necesitas reflejar el NIF del adquirente intracomunitario o del representante fiscal, no lo declares en la casilla 1204 Additional Reference. En su lugar, debes introducirlo en el campo 1316 Additional Fiscal Reference junto con el código correcto, sea FR1, FR2 o FR3 según el caso. Y ahora quería terminar el vídeo con algunos consejos para las empresas importadoras. El primero es formar a los equipos. Ese es el primer paso y el más urgente, por lo menos a los responsables logísticos, administrativos y técnicos de comercio internacional. Consejo: crear una checklist interna que nos permita verificar la información antes de enviar cualquier declaración. El segundo, hacer una revisión tecnológica en vuestra empresa, porque vuestro ERP tiene que hablar H1. Es importantísimo verificar si vuestro ERP o software de gestión es compatible con el nuevo modelo de datos H1. Tercero, aprender a leer los códigos. Ya no hablamos de casillas con números, sino de elementos de datos electrónicos, como el 1101000000, que es el tipo de declaración, o el 1316000000, que es la referencia fiscal adicional. Así que os recomiendo familiarizaros lo antes posible con este nuevo lenguaje técnico. Cuarto consejo, anticiparos con las predeclaraciones. Esta es una ventaja importantísima dentro del nuevo sistema, que es la posibilidad de anticipar las declaraciones antes de la llegada física de la mercancía y después activarlas en el momento exacto con el mensaje CC432A. Y el quinto consejo, manteneros al día siempre, porque esto no es un sistema cerrado y seguro que va a evolucionar y lo va a hacer muy rápido. Por eso te recomiendo consultar habitualmente la web de la agencia tributaria, el BOE, Boletín Oficial del Estado, y el DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea. Si puedes, suscríbete a alertas técnicas y a boletines del Departamento de Aduanas. Y también, por supuesto, si puedes, participa en webinars y en formaciones específicas, sobre todo si hay actualizaciones normativas o técnicas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.